Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. En el último video les comenté de cómo eran los pasos desde que tú logras financiarte con The Fighters hasta el momento exacto donde ellos te dan la cuenta. Si aún no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. Sin embargo, me han hecho unas consultas acerca de la operativa que he realizado en esta segunda fase. Y en este video te voy a comentar lo que hice para poder llevarme a esta segunda fase. Algo que les comenté por mi canal de Telegram es que esta cuenta la logré levantar después de una racha negativa que tuve a lo largo del tiempo transcurrido en esta fase 2. Sin embargo, al final logré alcanzar el objetivo de esta fase 2, el cual te voy a comentar ahora cómo es que realicé todo este proceso. Bien, como te percatarás, aquí se encuentra el balance inicial de la cuenta, 60.000, y el máximo drawdown en este tipo de cuentas es de 10%, es decir, unos $6.000 abajo, es decir, hasta 54k, que voy a colocar esta línea para entender que este es el máximo drawdown. Bien, a lo largo de la cuenta, las primeras semanas yo estaba en un balance neutro y luego tuve como una racha negativa, unos 3, 4, 5, 6 operaciones seguidas en negativo, donde logré llegar a un punto de un 5% bajo, es decir, del balance inicial de la cuenta estuve en un menos 5% alrededor. Y luego de esto, bueno, seguí operando la cuenta con normalidad y logré llevar a la cuenta en positivo hasta un máximo de un 2% alrededor, casi este punto. Como notarán, este es el punto, el nivel del máximo target donde tú pasas la cuenta. Ok, acá lo voy a extender. Y yo estaba cerca, o sea, estaba a un 2.5% alrededor en esta fecha. Y luego de esto, cuando ya estaba muy cerca a lograr el target, tuve otra racha negativa, como lo podemos ver acá. Estaba perdiendo 1, 2, 3 operaciones seguidas a la baja. Como pueden ver, bajo acá el balance general de la cuenta. Luego tuve operaciones positivas que casi llegaba al punto donde había estado anteriormente, pero acá tuve unas operaciones negativas otra vez, que ya no llegué al 5%, pero estaba en un menos 4.5 alrededor. Voy a colocarlo acá. Y luego de este punto, yo tuve algunas operaciones, racha positiva muy buena, ¿no? Como pueden ver acá, unas dos operaciones. Como pueden ver acá, en unas dos operaciones yo logro levantar las 3 pérdidas que había tenido anteriormente y logro llevar la cuenta a un balance positivo. Y luego de esto logro llevar la cuenta también al target definido, ¿no? Entonces, a lo largo de esta secuencia de operaciones que te estoy mostrando, ¿no? He tenido dos momentos donde estaba en una racha negativa. Y si bien es cierto, este tipo de rachas negativas puede alterarme la psicología, hasta pude haber sido afectado por este tipo de emociones negativas que producen las pérdidas y pude haber perdido mucho más después de haber caído en una racha negativa o estar sobreoperando, estar sobreloteando. Sin embargo, aquí quiero tocar el primer punto de este video, el cual es no cambiar el plan operativo. Y cuando hablo de plan operativo, pues lógicamente me refiero a todo lo que engloba un plan. Por ejemplo, puede ser tu estilo operativo, tu sistema de trading, tu gestión de riesgo, tus puntos de entrada, tus puntos de salida, cómo vas a administrar la operativa, si en caso llevas múltiples cuentas, qué estilo operativo vas a manejar en todas ellas, los hábitos que tienes antes y durante tu sesión operativa. En fin, todos estos detalles engloban lo que es un plan operativo. Bien, para ello vamos a mirar la última secuencia de trades que he venido realizando en esta cuenta. Bien, vamos a empezar por la operativa que realicé el 30 de mayo. Bien, como observamos en la pantalla, es el 30 de mayo, donde estoy observando estos puntos altos que tengo de la estructura, que tengo hasta este lugar, hasta estos altos que tengo acá en la gráfica, que para mí viene a ser un lugar de liquidez. Lugar de liquidez que días previos el precio había alcanzado en este punto en lugares líquidos de la estructura anterior, donde el precio llega, hace una acumulación y comienza a tener una caída. Y bien, en este punto donde se encuentra el precio acá, voy a ahora observarlo acá en menores temporales. Sin embargo, en este punto comienzo a observar cierta acumulación en la parte baja por parte del precio. Y los bajos cada vez vienen siendo cada vez bajos, más bajos que los anteriores. Además de ello, si en caso el precio trata de generar una caída acá, ¿dónde van a ser mis puntos de targets? Para ello yo voy ubicando en la gráfica ciertos puntos de liquidez que han tenido cierta reacción en días previos, como por ejemplo este punto donde el precio acá me dejó cierta liquidez fuerte, el cual fue rellenado en este lugar. Si bien es cierto, esta caída ya quema toda esta área líquida, sin embargo yo lo tomé en cuenta para una posible reacción más adelante. Y luego de eso también tengo otra opción debajo de este nivel que se encuentra acá. Por eso coloco este nivel con este símbolo del dólar que viene a ser símbolo de liquidez por debajo de esta área. Entonces, a mi criterio, si es que en caso el precio llegara a caer, ¿cuáles serían mis posibles puntos de target, tanto como este nivel y como este nivel? Y bien, ahora estoy en una gráfica de M15 y observo que durante el previo de Nueva York el precio ha ido quebrando liquidez y ha ido cayendo, quebrando puntos bajos de la estructura anterior. Asimismo, en la apertura el precio ha ido a buscar el alto que tengo actual y ha ido a quebrarlo, pero dejándome un rechazo. Y en este punto es donde decido entrar debido al falso quiebre que he tenido en este alto del fractal que tengo acá de la estructura anterior,
Veo el rechazo, veo la formación de las velas ahí en favor, el volumen que va generando la baja. Veo que la gráfica en una mayor temporalidad ha tenido una caída, una acumulación y está esperando buscar liquidez en las partes bajas que tengo en la estructura. Veo de que aún no hay fuerza alcista, por lo que decido vender en estos puntos que tengo acá en la gráfica. Mi riesgo está por encima de estas mechas que tengo acá en la gráfica y mis puntos de targets están aquí y están aquí, que vienen a ser los dos puntos de targets que les mencioné anteriormente. Y alrededor de 2 horas después el precio aún se estaba acumulando, estaba rangueando, todavía no definía un volumen claro a la baja, hasta la última hora que el precio logró quebrar los bajos que tengo anteriormente y llegando a los puntos de targets que tenía anteriormente. Esta es la operación, como lo pueden ver acá, la venta, los niveles que ya les he comentado, la cantidad del notaje y la ganancia obtenida. Y bien, como se percatarán, el precio reaccionó en este punto de liquidez que les tengo acá marcado. El precio horas después fue a buscar quebrar los puntos altos que tengo acá en la estructura, llegando a quebrar el alto que tenía en esa sesión. El precio luego en la apertura del siguiente día comenzó a caer en la sesión de Tokio, Londres y ya estamos entrando una vez más en la sesión de Nueva York en este punto. Este nivel que les había comentado anteriormente sigue siendo un nivel líquido para mí y vemos cómo el precio me va cambiando la estructura internamente. Se fijan, este punto alto, bajo y el precio me va creando esta mini estructura interna alcista, el cual me hace ver a mí que hay cierta posibilidad en la apertura de la sesión de tratar de ir bajo esa dirección que se va formando en esos momentos. Y bien, en la apertura de la sesión, como pueden ver acá en la hora 8.25, 8.30, el precio impulsó fuertemente al alza y fue a quebrar los altos que tengo en estos momentos de la estructura anterior. Sin embargo, el hecho de que el precio haya impulsado en una especie de continuación alcista y lo haga fuertemente, para mí no es un indicador que ya yo pueda comprarlo acá en este recorrido alcista que va generándose, por lo que espero alguna otra oportunidad que pueda venir por parte del mercado en ese momento. Y si se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué acá no buscas una opción de venta ya que el precio ya se fue al alza? En sí, una posible venta acá sería irme en contra de la tendencia actual que va generando el mercado. Y eso normalmente no lo tradeo porque son operaciones contra tendencia y en este tipo de cuentas y por la central de riesgo que maneja Fighters yo trato de ser más conservador. Y bien, ya en la caída veo cómo el precio reaccionó fuertemente en este punto líquido que tengo acá de la estructura anterior que me había dejado en el previo de Nueva York. Y veo cómo el precio va cerrando con cierto rechazo alcista. Entonces aquí yo voy generando mi compra, mis puntos de riesgo van por debajo de esta mecha. Y mis puntos de target esperados se encuentran en esta zona, como también en los altos que tengo acá de la estructura anterior, como también este punto de reacción y este punto alto que tengo de la estructura anterior. Y bien, como pueden observar en esta franja celeste que ven en la pantalla, es el comienzo del nuevo día, es decir, la sesión de Nueva York va terminando alrededor de estas velas. Entonces, literalmente desde este punto hasta este punto faltaban unos 300 puntos, por lo que yo decidí dejar correr esta operación al día siguiente, con la intención de que en Asia el precio trate de empujar una vez más y trate de llegar a este punto de liquidez. Y si es que en caso era todo lo contrario, yo iba asegurando mis profits alrededor de estos niveles que tengo del alto de la estructura anterior, como para darle un espacio al precio que trate de buscar esta liquidez que se ha ido formando acá y trate de empujar al alza. Y como verán acá, horas después el precio no llegó a tratar de buscar los altos de la estructura anterior, solamente fue a tratar de generar más descuentos de todos los impulsos alcistas que había generado a lo largo de la sesión de Nueva York. Y bien, acá me sacan el trailing asegurando esta ganancia que pueden observar acá. Y bien, un detalle acá para los que están operando Fighters, como yo estoy dejando correr de un día a otro, en este caso del 2 al 3 de junio, el 3 de junio yo no toco de Fighters, puedo tocar otras cuentas, pero de Fighters ya no lo toco, ya que para el 3 de junio se ha ido contabilizando este drawdown que está generando acá. Eso va sumando al drawdown diario que yo tengo en esta cuenta. Entonces, para evitar que se sume un nuevo riesgo en esta fecha, el día 3 yo ya no toco de Fighters, puedo tocar otras cuentas, pero de Fighters ya no lo opero. Y bien, este es el día 4 de junio, como notarán ya me estoy acercando a altos que tengo de la estructura previa, por lo que mis targets irían ubicados en estos puntos, en estos altos que tengo de la estructura anterior, con la idea que les había comentado anteriormente, ¿no? Al final el precio fue a buscar esta zona que había marcado como target inicial el día martes, el cual el precio giró y al final impulsó al alza el día 3, fue bastante acumulación y el día 4 inicia el precio sacando liquidez en este punto bajo que tengo de la estructura anterior y como podemos ver el precio tiene cierto impulso alcista que mi primera idea fue de que ya va a tomar cierta fuerza, que va a generar cierto impulso alcista que va a quebrar estos altos que tengo de la estructura anterior. Aún así tengo ciertos niveles de la estructura anterior que para mí siguen siendo puntos donde se puede reaccionar. Bien, como estaba con esa idea alcista, mi idea en esta sesión era también buscar largos, por lo que en esta apertura el precio genera un impulso alcista que podemos ver que va quebrando los altos que tengo internamente. Y en ese impulso voy observando que el precio me va dejando cierto lugar de imbalance o cierto lugar de liquidez o como también se pueden llamar un fair value gap
En este caso el precio va generando cierto quiebre alcista, que mi primera idea era que por esa fuerza alcista que iba generando, el precio se iba a sostener aquí, por lo que yo estaba esperando cierta posición en este punto. Bien, entonces tenía definido mi punto de entrada, también tenía definido mis puntos de riesgo donde iban a estar por debajo de estas acumulaciones que tengo de la estructura anterior y mi punto de target encima de los puntos altos que tengo de la estructura previa. Sin embargo, 10 o 15 minutos después vemos como el precio al final me termina sacando en stop loss, dándome como resultado de esta fecha en esta pérdida que había salido en un stop loss. Y bien, ya el día después, el 5 de junio, la estructura sigue manteniéndose alcista. Vemos como ya en el cierre asiático el precio ha ido impulsándose al alza, en Londres se ha ido generando cierto rechazo. En la previa de Nueva York el precio ha generado cierto impulso alcista una vez más, dejándome esta mecha que llegó a puntos altos de la estructura anterior, ya quemándolos por completo, y una caída muy fuerte que llegó a puntos de liquidez de estructura alcista, como pueden ver acá marcados. Sí, y como pueden ver ya en la sesión de Nueva York el precio fue sacando liquidez. Este punto de liquidez alcista que tengo de la estructura anterior, el precio fue generando cierto volumen de velas alcista que fue quebrándome estos altos que tengo acá con mechas que se pueden observar. El precio fue girando una vez más en este punto de liquidez interno ya en la gráfica y veo cómo se va generando una vez más el volumen a favor de los compradores. Es donde yo voy generando mi compra en este lugar. Mi riesgo va por debajo de estos lugares y voy tratando de buscar el 1 a 2 en esta ocasión. Y como pueden observar, minutos después el precio fue quebrando al alza, fue buscando quebrar los altos que tengo internamente. Me faltaba que trate de buscar quebrarse el alto que tengo acá en la estructura anterior. Sin embargo, ya en este punto observo cierta debilidad por parte de los compradores que venían fuertes acá y veo como acá ya se agotaron por completo. Entonces, al darme cuenta que es la mitad del recorrido que todavía falta, alrededor de unos 400 puntos, lo que hago es ubicar un trailing stop por debajo de esta acumulación y al final en esta vela bajista donde el precio me termina sacando, pero ya habiendo asegurado esta ganancia, al menos en esta fecha. Y como pueden ver, eso fue el 5 de junio. La siguiente operación que realicé fue el 10 de junio, el cual lo vamos a ver ahora. Como podemos observar, la gráfica en H1 todavía continuaba siendo alcista. Vemos cómo el precio fue a buscar ciertos puntos de liquidez de la estructura previa y el precio impulsando al alza, llegando a estar en un punto acumulativo sobre una liquidez bajista que se encontraba en esta área y trata de continuar bajo la fuerza que había generado anteriormente en la sesión de Londres acá. Entonces en este punto voy observando cómo el precio ha ido quebrando los altos que tengo de la estructura anterior aquí, tanto como en este lugar. Veo como el precio en la apertura fue a buscar cierta liquidez que tengo acá alcista y veo cómo el precio va reaccionando con cierto volumen alcista. Minutos después veo cómo el precio estuvo acumulado acá en estos puntos casi una hora sobre mi nivel de target. Final el precio una hora después fue a buscar mi punto de stop loss que tenía por debajo de estos puntos de liquidez de la estructura anterior. El precio reaccionó una vez más en la liquidez que tengo de la estructura mayor, en este caso de H1, dándome como resultado en esta fecha esta cantidad de pérdida. Días después el precio me fue sacando en break-even algunas ganancias que he tenido, pero eran cortas, y la última ganancia que tuve el 23 de junio, que es la que vamos a revisar en estos momentos. Y bien, en una temporalidad mayor yo observo cómo el precio ha ido moviéndose bajo ciertos puntos de liquidez, aún no definiendo cierta dirección hasta llegar a ciertos puntos de liquidez que tengo de la estructura previa. Como pueden observar, esta semana que pasó el precio arrancó buscando ciertos puntos de liquidez, creándome un gap, el cual fue rellenado en las horas de la apertura. Y acá vamos a observar qué es lo que pasó en la gráfica en unas menores temporalidades. Y bien, como pueden observar, este es el gap donde el precio va generando cierto impulso alcista, va quebrando los altos que tengo de la estructura anterior, va generándome cierta liquidez en la caída, el precio va generando cierta reacción en este punto de liquidez interno y en la apertura el precio va generando cierta caída agresiva que podemos observar en esta zona de liquidez alcista. Y en temporalidades menores podemos observar cierta envolvente que se ha ido generando en M5 y me indica que todo lo que fue creado en esta apertura ya fue liquidado en esta nueva vela que se ha ido generando acá, producto de la inyección alcista que ha habido en este lugar. Y acá vale comentaros lo siguiente, ¿no? El día lunes 23 de junio, acá habían ciertas fundamentales, en este caso a las 8:45 y a las 9 de la mañana, ambas de alto impacto. En este caso de Fighters tiene ciertas restricciones en horas de fundamentales, una ventana de tiempo disponible de 4 minutos, es decir, y 2 minutos antes o 2 minutos después tú no puedes abrir alguna operativa, ni tampoco cerrar operaciones. Y si es que en caso tú ganas alguna operativa dentro de este lapso de tiempo que te acabo de indicar, esa ganancia no es considerada. Y realmente, de no ser por estas fundamentales, yo hubiera buscado generar una compra por estos lugares que tengo acá de esta vela, debido a la fuerza que va generando en la inyección de liquidez que he tenido en estos momentos. Sin embargo, por la regla de la empresa, yo no puedo operar aquí. Tengo que esperar una ventana de tiempo disponible para poder operar. Entonces, espero unos minutos después
de esta ventana de tiempo, coloco la compra acá, mi stop loss como ya les comenté, y mis puntos de target son los puntos altos que tengo de la estructura anterior, como este nivel y como también este otro nivel que tengo de los altos de la estructura anterior. Minutos después veo como el precio ha ido generando cierto impulso, cierto retroceso y otra vez más, un impulso más que llegó al target que yo necesitaba para completar la fase 2. Lógicamente ya en estos puntos yo ya iba colocando mi break even, iba asegurando al menos la mitad de toda la ganancia. Sé que en caso el precio retrocede ya solamente me quede poco, pero en este caso no fue necesario, ya que el precio terminó sacándome en el target que yo necesitaba para completar esta fase 2. Y de esta forma cumplir los requisitos que pide esta cuenta High Stake, que es llegar al 5% en fase 2, no sobrepasarte los límites de pérdida diaria y tener mínimo 3 días de profit. Con esto ya logro pasar el challenge por completo. Sin embargo, aquí tengo que comentarles que yo considero que no solamente ha sido el hecho de no haber cambiado el plan operativo, sino también la psicología que he tenido tanto cuando he estado en una racha positiva y tanto como he estado en una racha negativa. Y si has llegado hasta esta parte del video, pues déjale un like, algún comentario y suscríbete a este canal, que en los próximos días vamos a ir subiendo más contenido relacionado a empresas de fondeo, de trading y también de psicotrading. Bien, ya sea que me encuentre en un balance negativo o en un balance positivo, yo tengo ciertos aspectos generales que tengo que tener muy en cuenta con respecto a psicotrading. Y como primer punto coloco acá que es evitar que el entorno personal afecte a tu operativa. Debes de entender que al final somos seres humanos que tomamos decisiones en base a las necesidades que tenemos todos los días. Por ello es que acá considero que es muy importante que las decisiones que tú vayas a tomar en el mercado sean decisiones correctas que estén pegadas a tu plan operativo. Aún así, tú estés pasando lo que estés pasando allá afuera. Entonces, si tú notas que, por ejemplo, una discusión con tal persona o conversar con tal persona o algo que has escuchado o alguna notificación que te haya llegado, pues son cosas que al final del día uno no puede evitar que suceda. Pero lo que sí puedes evitar es que eso afecte tu operativa. Nadie está libre de algún mal día o de alguna situación complicada, pero no debes dejar que eso afecte a tu operativa. Y si tú ves que eso puede afectar tu operativa, pues es 1000 veces mejor que no operes esa cuenta. Es mejor evitar operar en ese momento y que el avance que vayas a generar, tanto positivo o negativo, no sean por una vinculación emocional que tú hayas tenido en ese momento. Bien, lo siguiente es entender qué es lo que puedes controlar. ¿Y por qué para mí es importante esto? Porque lo que podemos controlar como traders al final del día realmente son pocas cosas. Por ejemplo, una es dónde entramos, otra es dónde vamos a salir, cuál es el margen de stop loss que voy a ubicar, cuál es el margen de take profit que voy a ubicar, cuánto es el lotaje que voy a colocar, cuál es el riesgo que voy a asumir en ese día. Y esas son las únicas cosas que realmente podemos controlar. Luego el movimiento de mercado no podemos controlarlo. Sin duda alguna, pues colocamos la posición en base a alguna idea, en base a algún análisis que hayamos realizado o en base a algún sistema que tengamos. Pero aún así, lo que vaya a pasar después de que tú ejecutes la posición, tú no lo controlas. Eso es algo que el mercado va a moverse tanto a la alza como a la baja, tal cual como decida moverse en ese entonces. Bien, como tercera instancia es no correr por trades. Por ejemplo, a mí muchas veces me ha pasado que cuando el mercado, por ejemplo, ya ha impulsado al alza unos 1000 puntos, unos 2000 puntos y se encuentra acá lateralizándose, por haber venido con una estructura alcista, lo más lógico es que esa estructura alcista continúe. Sin embargo, acá yo puedo tener la idea de que el mercado puede tratar de descontar todo este impulso que ha generado acá en la apertura, pero son tipos de trades que normalmente consideraría como de alto riesgo, ya que estaría yendo en contra de tendencia. Entonces, si es que no voy a ir en contra de tendencia y también considero que el mercado se expandió mucho, pues acá tampoco entraría ni en compras ni en ventas, y por ende ese día o esa sesión operativa la dejo de lado y espero que el mercado se acomode tal cual como quisiera verlo para ver alguna opción operativa en ese momento. Entonces no es cuestión de que yo vea el precio subir y esté corriendo operando como loco, compras, o vea el precio bajar y esté operando ventas como loco. Entonces no es tan así, sino es esperar que el mercado se ubique donde tú quieras que se ubique, ahí colocarle ya sea tu compra o venta o lo que hayas escogido en ese momento. Y esta es como una frase que yo siempre tengo en mente: el trabajo es hacer el plan operativo, no buscar el resultado. Si yo voy tras un resultado, si es que por A o B mi plan operativo es de un trade al día, como lo es normalmente en cada cuenta en la que yo esté manejando, si yo ya coloqué mi posición a esa fecha y pierdo, ¿qué pasa si es que yo coloco más operaciones de ahí en adelante con las ansias de querer recuperar el resultado o querer ganar al menos en esa fecha? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ya no estoy yendo bajo un plan operativo, estoy yendo bajo un resultado. Ya no estoy operando bajo lo que dice mi sistema, sino estoy operando con la intención de querer ganar. Y como lo hablé en un video de psicotrading semanas atrás, no es cuestión de ir a buscar un resultado, sino es cuestión de cumplir tu sistema operativo.
Otro detalle, luego de la sesión evitar pensar en mercados o en posiciones. El que tú estés pensando durante el día, cuando ya acabó tu sesión operativa, en las posiciones que hiciste, en la posición que vas a hacer mañana o en lo que tiene que pasar mañana para que llegues a tu target esperado, son diferentes ideas y diferentes líneas de pensamiento que se están incluyendo en tu subconsciente, que van a hacer que el día de mañana no te des cuenta, pero trates de ejecutar operaciones tratando de buscar un resultado, muchas veces yéndote por decisiones emocionales y no tan apegadas al plan operativo. Y otra cosa que a mí me ayudó es también desaparecer el cero de tu mente. Por ejemplo, este es el balance cero, que viene a ser el punto donde te dan la cuenta, no el balance cero. Desde aquí tú tienes un menos 10% para poder quemar la cuenta y un más 5% para lograr el target esperado para pasar esa fase 2. Y si lo ves de esta forma, a ti te entregan la cuenta acá, en este balance, y te dicen que llegues acá, y acá no puedes llegar porque si llegas acá, te quema la cuenta. Entonces, tú date cuenta que en todo este lapso de este 15%, la mitad ¿cuánto es? Es un menos 2.5, o sea, es alrededor acá. Esto es la mitad de toda la dirección de tu cuenta. Entonces, tanto de acá a acá y tanto de acá a acá. Y te entregan a ti la cuenta casi un 2.5% arriba de la mitad, que el balance inicial de por sí ya está muy cerca al target esperado o al target final. Si por A o B pierdes una operación, pierdes dos operaciones y estás en un menos 1, menos 2, lo único que estás haciendo es irte a la mitad de todo este recorrido de 15% de la cuenta. Entonces no es nada de otro mundo. Tú tranquilo, sigue operando, puedes recuperar estas dos pérdidas con una operación de 1 a 2 o 1 a 3, lo levantas otra vez. Entonces no es algo que te tiene que estar preocupando a ti el hecho de estar cerca al 0 con un menos 1, un menos 2 o con un más 1 o un más 2. Y como última instancia, este factor desvincula todo tipo de patrón emocional que afecte a tu operativa, que va muy ligado a lo que coloqué en esta primera instancia. Y acá te dejo 5 tips respecto a psicotrading cuando he estado en una racha positiva o cuando he estado en un margen positivo ya a punto de llegar a ese target final de la cuenta. Como primera idea te coloco aquí que es buscar llegar al target asegurando profits. Como notarás en las posiciones que te mencionaba en este video, las últimas posiciones fueron con la intención de llegar a ese target esperado. Si bien es cierto, algunas no llegaron al target esperado, pero me dejaron con una ganancia que puede ser la mitad del recorrido. Hicieron que me falte una mitad y cada vez me iba faltando menos. Como segunda instancia es evitar estar pensando en lo poco que te falta. Evitar estar pensando durante el día que te falta 1, que te falta 1.5, que te falta 0.5, porque tú no sabes si el día de mañana vas a perder en una posición, si vas a perder una secuencia de posiciones y al final te encuentres más alejado de tu target final. Entonces evita estar pensando en lo poco que te falta y solamente continúa haciendo lo correcto. No cerrar los trades antes de tiempo, a veces por el miedo que puedas ver en el mercado que va subiendo algo. Apenas has colocado la compra y vas viendo que el precio va girando y tú tienes tu stop loss, por ejemplo, por este lugar y tienes miedo de que el mercado te vaya a caer fuerte y vayas a perder ese 1%. Y al final de lo que estabas, por ejemplo, en un más 4, termines en un más 3. Y eso, quieras o no, te va alejando del target final. Y si es que la posición ha ido 1 a 3 y ya lograste el 1 a 2, puedes ir asegurando tu break-even, puedes ir asegurando tu 1 a 1. Ya va muy ligado a lo que tú hayas definido como tu sistema de trading, como tu plan de trading, pero no trates de vincular algún factor emocional que te haga cerrar a ti las operaciones antes de tiempo. No tengas miedo a que puedas perder. Perder es parte de. Como cuarta idea es aceptar que aún faltando poco, aún así puedes perder los trades que vienen, por lo que no debes vincular emociones a tus resultados, que va muy pegado a lo que te he comentado anteriormente. 5. Evita pensar en el tiempo transcurrido. Muchas veces te encuentras en un más 2, menos, más 1, más 3, más 2, más 4, otra vez más 1, otra vez más 2. Te puedes encontrar mucho rato acá. Evita pensar en ese tiempo que ha pasado y tú solamente continúas haciendo lo correcto. No que ya llevo un mes, no que ya llevo 2 meses, no que ya llevo 3 meses. Recuerda que la mayoría de cuentas hoy en día son de tiempo ilimitado. Entonces evita estar padeciendo ese tipo de ansiedades acerca del tiempo que ha ido pasando. Y ya aquí es donde te quiero compartir algunos tips que me ayudaron a mí cuando estaba en una racha negativa. Para empezar, lo primero que tenía que tener claro es aceptar que puedo perder la cuenta y no tratar de buscar resultados constantemente o diariamente tratando de levantar esta cuenta, porque esa búsqueda ansiosa o esa impaciencia que puedes tener en este punto te puede costar caro y a la hora de la hora te puede hacer quemar la cuenta rápidamente o te puede hacer llegar a incumplir una de las reglas que, por ejemplo, puede ser esta máxima pérdida diaria. Entonces, eso no quiere decir que el día de mañana, por el hecho de que estés más cerca de perder la cuenta, vayas y lo quemes por completo. No, sigue ejecutando tu plan operativo que ya había diseñado previamente. En segunda instancia, coloco acá, no busques llegar al target total, busca subir de acuerdo a lo máximo que pueda darte el mercado y tú puedas ver. Todo esto es gestión riesgo-beneficio.
Si tú operaste y perdiste 1% un día y otro día perdiste otro por ciento, vas perdiendo 2%. Sin embargo, si en otra operación tú ganas un 3%, quiere decir que a lo largo de la semana has recuperado lo que has perdido y has ganado incluso más de lo que habías perdido anteriormente. Pero tampoco quiere decir de que tú, ilusionándote, trates de buscar targets que el mercado no te puede dar, que están muy alejados del contexto actual del mercado, y trate de buscar targets alejados de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, que no digo que no se puede dar, pero muchas veces el mercado no te va a dar esa opción en el contexto en el que te encuentras. Busca lo máximo que te pueda dar el mercado y lo que tú puedas ver, pero tampoco es ilusionarte en buscar un target muy alejado y trate de buscar resolver todas estas pérdidas que has tenido en un solo trade. Se pueden dar en 2 trades, se pueden dar en 3 trades, y de un momento a otro con 3 trades de 1 a 2 o 1 a 3 que puedas tener, ya vas a estar en un balance positivo una vez más. Otro factor clave: no te deprimas, no estés triste, hacer más de lo mismo. Evita vincular cualquier tipo de emoción, así sea negativa, por el mismo hecho de estar cerca a quemar la cuenta. Considera que todo lo que has hecho, lo has hecho en base, siguiendo un plan. Bien, como cuarto punto es: jamás te des por vencido en hacer lo correcto. No botes toda la cuenta en un día. Coloco acá el jamás te des por vencido, porque cuando ya estamos en un -6, en un -7, o sea, estás a un 3% de quemar toda la cuenta, o un -4% de quemar toda la cuenta. Entonces muchas veces la idea que puedas tener es bien, ya está perdido, ya fue la cuenta, voy a tratar del día de mañana, para no perder entre comillas tiempo, voy a tratar de gastar todo el máximo drawdown del límite diario que me da, y comienzas a operar, sobreoperar como loco, y con las ansias de querer volver a recuperar lo que has perdido, y no haces nada de eso, sino estás quemando la cuenta por completo. Entonces no quiero dar a entender esto como un aspecto motivador, sino en esto, en lo que es más importante, en hacer lo correcto, en hacer más de lo mismo, seguir operando bajo la gestión de riesgo con la que iniciaste la cuenta. O si es que vas a duplicar esa gestión, tiene que ser en base a un porqué. No botes toda tu cuenta en un día, a eso me refiero. Haz más de lo mismo correctamente. 5. Evita pensar en el resultado actual. Lógicamente, si tú sigues pensando durante el día, durante tu semana, estoy -6, estoy -7, te vas a ir atormentando más, vas a cultivar ciertas emociones dentro tuyo, vas a hacer que un día operes sobre exageradamente, sobreloteándote, y pierdas la cuenta por ese accionar. Y como última instancia he colocado acá: obviamente fastidia perder, obviamente eso le fastidia a todo el mundo, el hecho de que tú pierdas en una operación, o que tú pierdas a algún punto donde ya has estado cerca de ganar, o cuando has estado en este punto, en un -5, -6, y sigas perdiendo en una operación más. Obviamente eso te va a fastidiar, pero hay que aprender a controlar esa reacción que viene luego de una pérdida. Como te dije, como traders tenemos que aprender a controlar ese tipo de reacciones, porque es lo único que puedes controlar. Tú no puedes controlar que el mercado suba, que el mercado baje. Eso no lo puedes controlar. Puedes controlar la reacción que vas a tener luego de un stop loss, luego de una ganancia. Esa reacción de querer recuperar, entre comillas, esa posible pérdida que has podido tener, debe de ser muy controlada y debes de evitarla por completo. Pero eso no quita que te fastidie. Obviamente te va a fastidiar, pero tienes que controlar esa reacción. Y yo espero haberme podido dar a entender en este video. Y si has llegado hasta esta parte del video, pues déjale tu like, un comentario, y sígueme en todas las redes sociales que vas a encontrar en la caja de descripción de este video. Asimismo, te invito a unirte a mi canal de Telegram, donde envío más información respecto a esta empresa de fondeo o cualquier otra empresa de fondeo en la que me encuentre, y ya en los próximos días les estaré subiendo más contenido. Eso es todo por este video, y que tengan un buen día.